Deuteronomio capítulo 8, entonces. Ahí vamos a continuar dándole secuencia a la palabra del Señor. Ya usted ha leído conmigo este pasaje, por lo tanto no le es extraño. Sin embargo, creo que es bueno seguir profundizando en la palabra del Señor y sacando algunas cosas que van a sumar a nuestra vida en relación a la voluntad del Señor. Escuche lo que dice Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierros y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Amén. Tome asiento, por favor, amado. Podríamos eventualmente, cierto, tenemos el título que es cuidar también es honrar, pero bien cabe, por ejemplo, un título como Lecciones del desierto, o las cosas que no debo olvidar cuando el Señor me abre una puerta. Cualquier título puede ser útil y puede ser provechoso y podemos sacar muchas lecciones, porque fíjese que el Señor le está hablando: yo te he traído durante estos 40 años en este desierto. El Señor ya está cerrando ese tiempo y está entrando a su gente hacia un lugar. El punto es cuántas lecciones nosotros aprendemos en el lugar donde nosotros vivimos. Si el lugar donde nosotros estamos no genera las lecciones necesarias para poder honrar y conocer al Señor, quizás necesitamos mucho más tiempo en el mismo lugar. Yo siempre, seguramente usted me ha escuchado decirlo, hablo de Jonás y de su tiempo en el vientre del pez. Jonás, la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches en un vientre, y eso parece mucho, y lo es cuando se trata de la aflicción, pero cuando se trata de la transformación es poco, porque vemos a Jonás que después de predicar 2 días, 3 días, entonces ya se le acaba la benzina y vuelve otra vez a reclamar, y uno se da cuenta que él obedeció, pero su corazón no fue transformado en obediencia, sino que ahora él empieza a pelear con Dios en relación a la misericordia de Dios sobre un pueblo. O sea, el Señor tuvo misericordia de él cuando Jonás clamó, ¿cierto que la tuvo? Dice la Biblia que él clamó en el capítulo 2 en el vientre del pez y el Señor le escuchó. Y este pueblo, que eran más de 120,000 personas, se humillaron, ayunaron. Mire, la Biblia dice que hicieron ayunar a los animales y aún a los bebés. Y él se enoja porque Dios tiene misericordia de este pueblo, cuando en realidad él debería decir: como el Señor tuvo misericordia de mí,
Qué bueno que también tenga misericordia de ese pueblo. Pero pareciera que solamente yo debo recibir de la misericordia de Dios y todos los demás deberían recibir el juicio de Dios. Ahí no importa si te arrepientes. Lo que importa es que Dios no haga con otros lo que ha hecho conmigo. Una de las cosas que quizás usted no lo sabe es que el pueblo reacciona al mensaje de Jonás, no porque la gente temiera al Señor, sino porque ellos tenían en Nínive un dios llamado Dagón. Y ese dios Dagón era mitad como hombre y mitad pez, era como un pez. Entonces muchas de esas cosas en relación a los peces, entonces ellos la adoraban. Y cuando vieron salir a Jonás de un pez, ellos lo asumían como un mensajero de su propio Dios. Entonces el hecho es que cuando nosotros vemos este pasaje, vemos que Jonás, a pesar de haber vivido 3 días intensos, pareciera que no fueron suficientes para cambiar su corazón. Solamente generar una pequeña obediencia a algo que el Señor le había. Es que en realidad Jonás estaba encerrado, no tenía opción. Jonás dijo: esto lo hago o no lo hago, lo tengo que hacer, no hay opción, el Señor lo llamó. Sin embargo, no, y esto es lo que quiero decirles también. No quiere decir que yo obedezca a algo que el Señor me ha mandado a hacer, manifieste que yo tenga el corazón transformado. Usted puede hacer algo que Dios manda hacer, incluso acá, servir dentro de una congregación, predicarle a otro, cantar, adorar, incluso predicar, pastorear, lo que usted quiera. Pero que yo haga lo que Dios dice no quiere decir que yo tenga un corazón transformado para Dios. Hay muchas cosas que hacemos solo por cumplir y porque estamos acostumbrados, o porque en realidad no nos significa mucho, o porque sentimos que debemos hacerla. Jonás de alguna forma hace lo que Dios le pide que haga, pero no tiene un corazón en sí transformado, porque no tiene el corazón del Padre. Él está esperando que un pueblo completo sea destruido, y es más, decide no ir a entregar el mensaje sabiendo lo que Dios va a hacer, que es extender su misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos este capítulo 8, ¿qué vemos? Vemos al Señor diciéndole a su pueblo: quiero que recuerdes el lugar por donde has pasado, quiero que no te vayas a olvidar de lo que has vivido y lo que yo te digo, independiente de lo que reciba de mí. ¿Cómo puedo olvidarme de Dios si es Dios el que me da todo lo que yo tengo hoy? Pero todos nosotros somos iguales. Pareciera que, míreme, nunca es suficiente lo que recibimos de Él en relación a nuestra gratitud o ingratitud hacia Él. Parece que ¿qué más debería darnos? Sino dio a nuestro Señor Jesucristo, dio a su Hijo, nos ha dado la salvación, las promesas de la vida eterna. Pero pareciera que nada es suficiente de aquellas cosas que nosotros creemos necesitar. Por eso, cuando les hablo acerca de un título para esta palabra, lecciones, por ejemplo, del desierto, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos nosotros identificar? ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos para no separarnos del Señor en la tierra donde Él nos ha plantado y con todo lo que de Él hemos recibido? Y aquí está este pasaje que entonces acabamos de leer. Ahora, durante estos días atrás, y llevamos un buen tiempo hablando acerca de cómo nosotros debemos honrar a Dios, que es el centro de lo que hemos ido enseñando, y que veo a final de año ya como más cerca, y quiero empezar a acelerar porque es que cada día salen cosas nuevas, y quiero hablar estos próximos días, ya comenzar a hablar acerca de la renuncia, la importancia que tiene renunciar. De una manera como podemos honrar a Dios es por medio de la renuncia. Siempre el Evangelio llamará a renunciar a algo para honrar al Señor. Sin embargo, empezamos a hablar acerca de cuidar, y cuidar, ya hemos hablado de muchas personas que han descuidado o han cuidado, y cómo esto puede honrar al Señor en nuestra vida. Ahora, cuidar, hemos establecido que es poner atención, diligencia, tiempo y dedicación. Cuidar, usted sabe, porque en lo práctico nosotros cuidamos, y hemos dicho que nosotros cuidamos las cosas que para nosotros son importantes, lo que es útil, lo que le da valor. O sea, mucho de la honra tiene que ver con el cuidado, porque es el valor que le doy
a las cosas que tengo o que he recibido, a las personas que están a mi alrededor. Por eso no podemos decir que estamos honrando a Dios si estamos descuidando lo que Él nos da. No podríamos decir que estamos honrando a Dios y descuidando a nuestros hijos, nuestro matrimonio. No podríamos decir estamos honrando a Dios y en realidad todo lo que Él nos da lo dejamos que haga lo que quiera. Eso es una deshonra. Por eso una manera de honrar a Dios es cuidando lo que Él nos ha dado. Cuide la vida, cuide la salud, cuide el tiempo, cuide los recursos. Como se lo dije en algún momento, una persona un día me dijo que era un empresario. Me dijo, perdí 10 millones, pero no es nada. Le dije, claro, no es nada, porque tú asumes que son tuyos. Pero cuando tú tienes una mentalidad de mayordomo, ya no es como que si los pierdo no importa. Sí importa, porque eso te lo puso el Señor en tus manos. Y tendrás que dar cuenta también de aquello. Entonces cuando uno se sabe mayordomo, y por eso la mente, bueno, ahí está Sergito que es experto, ¿cierto?, en todo lo de mayordomía. Cuando uno tiene mentalidad de mayordomía, entonces uno debe cuidar. ¿Por qué? Porque sabe que ha de rendir cuentas de aquello que hace con aquello que tiene. Pero cuando tú te sientes dueño, entonces si lo voto, lo pierdo, se me va, me da lo mismo. Pero uno tiene que tener mentalidad de mayordomía. Amén. Entonces, una de las cosas que hemos establecido es el cuidado que debemos atender al hecho de no dimensionar correctamente todo lo que hemos recibido del Señor. Uno puede disfrutar, uno puede compartir, uno puede tener y usar y no necesariamente dimensionar lo que el Señor nos ha dado. Hay cosas que nosotros hoy disfrutamos de la gracia del Señor. La pregunta es si la logramos dimensionar. Disfrutamos de la presencia del Señor. Mire, disfrutamos y necesitamos la compañía del Espíritu Santo y la dirección de Él. El tema es si dimensionamos la grandeza de su presencia o solamente disfrutamos y usamos la presencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 14 dice lo siguiente, y usted acompáñeme a leer. Efesios capítulo 3 versículo 14. Mire, ponga atención o lea conmigo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que usted, o sea, él dobla las rodillas, ¿cierto?, delante del Padre. ¿Para qué? Para que usted, ¿qué quiere? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser, ¿qué? Fortalecidos. O sea, mucha de la fortaleza viene cuando doblamos las rodillas. Entonces, a veces la gente quiere ser fortalecida pidiendo oración. Y nos acostumbramos a que alguien ore por mí, por las debilidades que yo tengo, pero no doblamos nuestras rodillas para ser fortalecidos. Y es más sencillo que alguien hable con Dios a que yo doble mis rodillas ante el Señor. Pero esto es importante. Conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos. ¿Con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. 17. ¿Para qué? Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, eso es, echar raíces, y cimentados, estar establecidos, ¿en qué? En amor. 18. Seáis plenamente capaces. O sea, miren lo que provoca la oración, que genera fortaleza, que fortalece al hombre interior y que ahora te da la capacidad plena. ¿De qué? ¿Para qué tengo que tener fortaleza y capacidad plena? Para comprender. Mire dónde llega el apóstol, donde la vuelta que se da para que la iglesia pueda comprender. Necesitamos fortaleza, doblar rodillas, ser fortalecidos en el hombre interior, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser capaces de
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer. Número 1, el apóstol dice que seamos plenamente capaces de comprender, y luego dice ahora y de conocer. Entonces son dos cosas: debo comprender y debo conocer. Debo comprender el amor y debo conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, no es un asunto que uno lo deba explicar, sino que se debe comprender por el Espíritu, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Muy bien. Entonces, fíjese cómo el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de este pasaje, acerca de la importancia de dimensionar. Fíjese que todo parte por aprender a dimensionar la oración. Si usted no dimensiona la oración, por eso yo, Pablo, doblo mis dimensiones la oración. Lo que está diciendo, dele la importancia, la trascendencia que tiene la oración. Sin nosotros identificar la potencia, la importancia, la trascendencia de la oración, hay cosas a las cuales nos privamos de poder acceder. Dimensione la importancia de la oración. Luego, dimensione la trascendencia de aquellas cosas que pedimos. Fíjese por favor, lo importante, el apóstol Pablo lo que está haciendo, dice: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre para que os dé. O sea, esto es lo que yo estoy pidiendo. Parece poco, pero no es poco, porque cuando usted comprende y conoce el amor de Cristo, su vida es fortalecida, es cimentada, es arraigada. Usted entiende quién le sostiene, quién le ayuda. El comprender y el conocer el amor de Cristo le da fuerzas para seguir. Nunca se va a sentir solo, nunca se va a sentir abandonado, nunca se va a sentir dejado, nunca va a sentir que está en un lugar donde el amor del Padre no lo puede encontrar. Por eso, aprender a dimensionar el amor del Padre es un asunto que le da seguridad a la vida del Hijo. Y usted es un hijo de Dios que debe tener seguridad en el amor del Padre. De hecho, gran parte de la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero gran parte de las inseguridades, de los errores que se cometen, es por justamente el temor. Y no es que siempre usted le anda preguntando, o los hijos preguntan a los padres, usted le pregunta a alguien que es importante: ¿me amas? ¿Verdad? No, usted no pregunta, padre, qué seguridad. Pero es esa pregunta natural que nosotros le hacemos a nuestras esposas: ¿me amas? Por si acaso. Y esperamos que la respuesta no cambie nunca. Y después de preguntarle si me ama: amor, ¿tú me amas? Te dicen: sí, te amo. ¿Y cuánto? Y a veces hasta comparamos eso y le decimos: ¿y me amas más que...? Y a veces le digo a los muchachos, le pregunto, le digo: ¿tú me amas más a mí? Entonces, una comparación de amor. Pero cuando tú tienes seguridad en el amor, esa seguridad es confianza, es cercanía. Entonces, imagina que su hijo diga: papá, ya no te amo. Qué tremendo, ¿verdad? Sería tremendo. Entonces, ese amor por cual el apóstol Pablo está orando y dobla sus rodillas, es la seguridad. Y dice: ¿para qué? Para ser arraigados, para generar raíces. El ser plenamente de comprender, la plenitud de la comprensión te echa raíces, te pone cimientos. Entonces ahora ya no te mueve porque estás arraigado y cimentado en amor, en la comprensión plena de un amor eterno. Pero sin eso andamos medio así como asustados. Es más, pensando: Dios me amará, hice tal cosa, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pensará Dios de mí? Cuando tú tienes plenitud, conocimiento. Por eso es importante lo que dice el apóstol Pablo, que es el segundo punto: es cómo nosotros podemos dimensionar lo que pedimos. Porque de pronto estamos pidiendo cosas que en realidad no son tan trascendentes como estas que debemos pedir. El comprender plenamente ciertos asuntos divinos para tener nuestras vidas humanas. Y si nosotros solamente: ay, Padre, ayúdame a pagar la renta, no hay problema, hay que orar por eso, Dios lo puede hacer.
Pero no es solo eso, sino que tener la seguridad que aunque tú no le pidieras para pagar la renta, el amor, esa seguridad de ese amor eterno de Dios, te da la tranquilidad de la vida que tienes y que vas a ser guardado en ese amor. Amén. Dimensionar la importancia y trascendencia que tiene el Espíritu Santo que nos fortalece. Dimensionar lo relevante de estar cimentados y arraigados. O sea, el hecho de que yo tenga claridad de dimensionar lo importante que es para el Padre cimentar mi vida en amor. Lo importante de dimensionar la capacidad de comprender lo que es el amor y las dimensiones, la anchura, longitud, profundidad y altura del amor. Dimensionar la importancia de conocer y comprender el amor del Señor sobre nosotros. Y justamente dimensionar y comprender cuál es esa plenitud que a través de la revelación nos da la seguridad de ese amor. Ahora, cuando hablamos entonces de esta comprensión, es importante la dimensión que tenemos. Por eso debemos orar para comprender plenamente. Ser, mire lo que dice el apóstol Pablo, ser capaces. Porque ese es el problema. No oramos para ser capaces, sino que damos por sentado. Pero le ha pedido al Señor algún día, y si no lo ha hecho, hágalo. Señor, déjame comprender plenamente por medio de su Espíritu el gran sacrificio, la obra de Cristo en nuestra vida. Padre Santo, mire, una oración que le diga: Padre, yo quiero comprender en plenitud el sacrificio glorioso de mi Señor en la cruz. Le digo que cuando la iglesia comienza a tener comprensiones, porque esto no se trata de explicaciones, se trata de comprensión. Yo le podría tratar de explicar a usted algo y usted salir con una explicación de algo, pero esto es revelación de algo. Y la revelación se accede por medio de la oración, donde el Padre otorga una verdad que se entiende desde el Espíritu. Y desde esa verdad usted ahora cambia la forma de cantar, cambia la forma de adorar. Cada vez que escucha el nombre Jesús, algo se estremece aquí adentro. Usted está dispuesto a vivir por Él y también está dispuesto a morir por Él. Su convicción es tan sólida. No es un creyente de papel que rápidamente se dobla con un poquito de agua. No, usted es un hombre de verdad. Cada vez que va creciendo la comprensión plena en algún área de la escritura, de la revelación del Padre en la vida de sus hijos, por ejemplo de la paternidad, por ejemplo de la orfandad, por ejemplo de la presencia del Espíritu, por ejemplo de la ayuda divina, de las promesas. Por eso lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor y orar y dimensionar la oportunidad que se nos da de poder orar por cosas que sean trascendentes para la vida que tenemos. No solamente oraciones superficiales, sino que oraciones profundas. Padre, déjame comprender plenamente la grandeza de tu amor por mí. Déjame comprender en plenitud el amor que tienes sobre mi vida, la obra de Cristo, la salvación, la presencia del Espíritu, las promesas que me ha dado. Y usted accede, y cada vez que va accediendo a la comprensión plena, la raíz está siendo más profunda, y de ese lugar a usted nadie lo mueve. No hay viento, no hay tormenta, no hay enfermedad, no hay problema, no hay amenaza. Nada lo puede mover de un lugar donde ha habido una comprensión plena de una verdad eterna. Ay, Padre, yo no sé si lo puede recibir, pero nuestras oraciones tienen que cambiar, porque es la única forma. Porque si no, vamos a estar siempre: bueno, gracias papá, que estoy. Y no dicen nada más que solamente le hablas de tus necesidades, y no estás enfocando la oración a la comprensión plena de las verdades eternas transformadoras para la vida de la iglesia. Entonces, y esto también puede acceder ¿a qué? A que cuando usted le pida al Señor, que el Señor a través de su palabra, de su Espíritu, le imparta una verdad divina. Eso me va a ayudar a mí, porque su oración hace que el Señor me baje una revelación. Usted no sabe cómo me ayuda que usted esté orando: Padre, por favor dame. Porque mientras usted está orando, el cielo a veces me empieza a mandar los WhatsApp.
Y muchas veces pasa que después usted me dice ahí abajito, me dice: ay, pastor, mire, yo estuve preguntándole al Señor sobre lo que usted acaba de predicar. Y claro, porque su pregunta me baja a veces a mí una respuesta para yo profundizar, orar. Y yo digo: ay, ¿de dónde salió esto? Y voy a escribirlo, y estoy escribiendo a alguien que alguien está orando. Por eso muchas veces mientras yo estoy predicando, estoy respondiendo algo que usted oró, porque usted le oró al Padre. Pero yo oro al Padre para que me dé una palabra, y usted está orando para que el Señor le dé una respuesta. Entonces se unen estas oraciones, y a través de la predicación usted encuentra una verdad de la Escritura. Amén. Así que no deje de orar, porque esas oraciones generan respuesta divina. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de justamente lo que le acabo de decir, de aprender a dimensionar las cosas que podemos recibir. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos para cuidar lo que hemos recibido es dimensionar lo que hemos recibido. Si yo le pasara algo, cualquier cosa, no sé, le dijera: estire su mano, hermano, y usted estira su mano, yo le echo, qué sé yo, un pedazo como de vidrio, y usted dice: ay, está bonito, pastor, se lo guarda en el bolsillo. Pero si yo le digo: no, es un diamante, lo tengo hace 20 años, y usted ya al conocer y dimensionar la importancia, el valor, lo que significa, ahora le dará un cuidado distinto. Pero si no, si yo le digo: bueno, guárdelo. Entonces hay cosas que a veces no dimensionamos y por eso no las cuidamos. Normalmente la gente tiende a cuidar las cosas que está perdiendo o ya ha perdido. Y dice: ay, yo no te valoré, yo no estuve ahí. Sobre todo los hombres valoran el amor de la esposa cuando ya no lo tienen. Ay, padre, ahí salieron varios amenes. Digan amén. O por otro lado, las mujeres luego que lo mismo. Amén. Valoramos el tiempo cuando no lo tenemos. Cuando nuestros hijos han crecido, decimos: hoy como que no lo hicimos tan bien, parece. O sea, uno empieza a valorar cosas cuando ya las ha perdido. Por eso la importancia de poder saber y dimensionar en el tiempo que estamos las cosas que tenemos. Porque llega el momento que podríamos solamente lamentar lo que ya no tenemos. Y eso ha pasado cuando, por ejemplo, personas han ido al funeral de sus padres, y que yo les conté la historia de un hermano que durante meses, no meses, años, estuvo llorando, llamándome, escribiéndome, diciendo: es que no hice lo que usted dijo, es que lamento, ¿por qué no lo hice, pastor? ¿Y por qué el Señor no me dijo que lo hiciera? Le dije: no, si el Señor te lo dijo, tú no lo hiciste. ¿Y ahora qué hago con esto? Le dije: bueno, entrégaselo al Señor, pero más que eso, aprende a vivir con las cosas que no hiciste, y aprende a hacer lo que ahora debes hacer con el tiempo que tienes. Porque si no, te vas a seguir lamentando por otras cosas toda la vida. Entonces uno tiende muchas veces, lamentablemente, a tratar, mire, lo más fácil para nosotros sería tener una máquina del tiempo, retroceder en el tiempo, cambiar las cosas, pero eso no existe, no está creada. Por eso es aprovechar el tiempo presente. Lucas capítulo 15, versículo 8, nos habla de una mujer. Una mujer, mire lo que dice. ¿Ve lo que dice? ¿O qué mujer? Oye, ¿por qué siempre soy más rápido que yo? El computador estaré predicando cuánticamente. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? ¿Cuántas tiene? 10 dracmas. Si pierde una, mira, ella se le perdió. Normalmente se pierde lo que uno no cuida, por alguna razón. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. 9. Y cuando la encuentra lo perdido, reúne a sus amigas y amiguis y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, porque asocia, cierto, a ese pecador arrepentido a alguien que estaba perdido y ha sido encontrado. Ahora, esta señora, la Biblia dice que pierde una dracma, y normalmente las cosas que pierde es porque tal vez no las cuida de una forma correcta.
¿Y qué hace esta señora para recuperar aquello que ha perdido? Número uno, la Biblia dice que ella enciende la lámpara. Indicativo entonces que la lámpara estaba apagada. Entonces hay muchas cosas que nosotros perdemos porque nuestra lámpara está apagada. La falta de luz en cualquier área hará que tú pierdas cosas importantes en tu vida. Hay muchas cosas que están perdiéndose por la falta de luz. La falta de luz en nuestra vida, de la luz de la palabra, de la revelación de la escritura, hace que muchas veces terminemos perdiendo cosas y lamentando lo que hemos perdido. Donde hay falta de luz siempre habrá pérdida, siempre. En cualquier área donde a usted le falte luz del Señor, revelación de la escritura, siempre tendrá una pérdida. La Biblia dice que ella se dio cuenta que perdió una dracma y ahora entonces enciende la lámpara. Estaba apagada, razón uno, tal vez por qué entonces se le perdió. Número dos, dice la escritura que ahora barrió la casa. O sea, comenzó una limpieza profunda. Y a veces una de las maneras en cómo nosotros podemos recuperar las cosas que hemos perdido es limpiando la casa. Pero muchas veces comenzar esa limpieza parte cuando nos damos cuenta de las cosas que hemos perdido. A veces justamente hay personas que por causa de lo que han perdido en la vida están dispuestos a barrer la casa, limpiar la casa. Muchas personas, por ejemplo, hay quien viene de pronto a una consejería y me dice: pastor, con mi esposa estamos en una crisis, mi esposa me dijo que se iba de la casa, ya no quiere volver. Entonces él comienza: pero yo ya corté mi relación con mis amigos, ahora me doy cuenta y ya no me quedo hasta tarde trabajando, no me voy a tomar con mis compadres. Entonces él comienza a barrer la casa, a limpiar la casa por causa de lo que ha perdido. A veces lo que perdimos puede ser el inicio de una limpieza de la casa. Y mucha gente comienza a cortar cosas, a sacar cosas de sí. ¿Por qué? Porque lo que pierdes, y si lo que has perdido es importante para ti, vas a tomar medidas para poder limpiar tu casa. Entonces, pero no se puede limpiar la casa si la lámpara no está encendida. Por eso parte abriendo primero la llama para poder ver, porque no podrás limpiar si no puedes ver. Entonces se tiene que ver lo que está sucio, lo que está desordenado, y a partir de eso se puede limpiar y ordenar. Dice que barrió la casa, luego dice que se esforzó hasta encontrarla, el esfuerzo que ponemos por las cosas que perdimos. Y luego este esfuerzo, cuando encuentras lo perdido, cuando ya lo tienes, dice que eso trae gozo, porque lo tiene de vuelta. Dice: se gozó y llamó a sus amigas: gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Seguramente eso llama también a la testificación de otros de lo que he podido encontrar, pero también esto lleva al cuidado de las cosas que tengo. Le aseguro que creo, si siguiera esta parábola, y ahora la cuidó mucho más que antes, y ahora la dejó en un lugar donde no se le pierda. Seguramente la señora, después de todo lo que hizo y la angustia que le provocó, de hecho ayer justamente veía una noticia de niños perdidos y lo rápido como se pierden, y podía ver videos cortitos de niños que están con los padres, 2 segundos se descuidaron y los niños se pierden. Yo recuerdo perfectamente, estaba en Quilicura un día en un supermercado, y cuando veo a una mujer gritar desesperada, pero desesperada, gritaba y corría de lado a lado. Yo no sabía qué había pasado, y gritaba. La señora decía un nombre, qué sé yo, Juanito, Juanito, y gritaba por todos lados, y yo la veía correr de lado a lado. Y yo estaba entrando al supermercado y todo el supermercado estaba detenido, todos estaban así quietos, no sabían cómo reaccionar o qué hacer. La señora gritaba. Yo nunca en mi vida había visto a alguien tan desesperado como esa señora. Gritaba de una manera espantosa, desgarradora, que a uno le estremecía. Yo creo que todos estábamos igual, ni siquiera sabíamos qué hacer. La señora gritaba de un lado para otro. Se le había perdido su hijito. Estaba en la caja, se le perdió y lo empezó a buscar, no estaba, y se desesperó y todo. El tema es que en un momento el niño estaba en medio de la ropa, metido como en un tubito. ¿No es que hay como ropa? ¿No? Nadie me dice amén, no me ayudan. Hay ropa. Y el niño estaba ahí metido, y para él era un juego.
pero ya llevaba un ratito ahí escondido y la gente buscándolo por los pasillos, por los baños, afuera, los estacionamientos. Pero el niño estaba escondido ahí. De pronto el niño de la nada sale de ahí, alguien se da cuenta que hay un niño que estaba ahí, lo llevan donde la señora y yo estoy viendo todo ese rollo. Ya a ese punto todos estaban buscando por todos lados y yo también andaba mirando dónde está el Juanito. Era como, ¿dónde está? Y de pronto veo a la mamá que corre. Hermano, a mí me dieron ganas de ponerme a llorar, porque la mamá corrió, lo abrazó, lo besó, se tiró al suelo con él y la gente empezó como a aplaudir y yo me quería poner allí. La imagen era, no sé si lo pueden dimensionar, la imagen de una mamá que encontraba a su hijo que estaba perdido. Y yo sentía tanto aquí, porque a mí todo lo que yo vivo en la vida lo conecto con la palabra, así como que digo, ay, así tiene que haber sido el hijo pródigo. Yo inmediatamente lo voy a predicar, esto lo predico. Era como que tú, como eres predicador, todo lo conectas con la palabra. Si pasa cualquier cosa en la vida, un pajarito, el sol, la luna, oh, esto es Dios. Es como que tú no puedes estar lejos de la palabra, cualquier cosa. Pero yo lo veía esa escena y cómo la mamá abrazaba a su hijo, lo besaba a su hijo y la gente aplaudía. Y yo miraba y decía, así tiene que ser el Señor cuando un hijo vuelve a casa, cuando alguien se arrepiente, lo abraza, lo besa. Qué cosa más hermosa, hermano. Qué cosa más hermosa. Usted se imagina el otro día cuando teníamos acá los bautismos, qué cosa tan bella, el padre abrazando a sus hijos. Nosotros hacemos lo que podemos aquí en la tierra, lo abrazamos, oramos, lo atendemos bien lo que podemos, pero imagínense el padre mirando que cada persona es darle valor al sacrificio de su hijo. Y el padre, su corazón contento, emocionado, no sé, el Padre, el cielo aplaudiendo. Yo no sé lo que pasa en el cielo, pero el Señor dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces hay una fiesta sobrenatural en lo celestial, se estremece el cielo. Ahora, como le digo, a veces cuando uno, y lo que veía yo ayer de estas imágenes, de a veces niños que en 2 o 3 segundos se distraen y se pierden. Y hay algunos que nunca aparecen. Esta historia terminó bien. Hay otros que nunca terminan de aparecer. Y son miles de niños que desaparecen. Y a veces son pequeños descuidos. Y entonces, ¿qué genera eso? Genera que uno se vuelva mucho más aprensivo, se vuelva mucho más cuidador. Sobre todo incluso muchos de aquellos que han vivido cosas tan difíciles en su infancia y tanto descuido. Sobre todo aquellos que fueron abusados por un tío, un abuelo, un vecino. Y usted dice, yo nunca dejaré a mi hijo con tal persona por lo que te pasó a ti. Y comienzas como a hacer un poquito más estrechos los permisos. Y comienzas a ser más sobreprotector para que a él no le pase lo que tú tuviste que pasar. Mucha gente inclusive, yo he sabido y yo entiendo esto, que no es que amen las riquezas, yo lo entiendo así, sino que le temen a la pobreza. Como la vivieron, lo sintieron, pasaron hambre y necesidades. No es que amen las riquezas, es que le temen a la pobreza y dicen, yo no quiero que mi familia pase lo mismo que yo viví. Esa desesperación, el hecho de no saber de dónde sacar un poco de pan, esas cosas que uno vive en algún momento de la vida, a veces se traducen en las cosas que hacemos en el ahora. Cuando hablamos de cuidar y esta señora perdió, lo más probable, es una parábola, pero lo más probable es que luego tuvo mucho más cuidado de las cosas que ahora tenía, porque no tiene sentido pasar todas las veces el mismo dolor si lo podríamos evitar cuidando un poquito más las cosas que el Señor nos ha dado. Vemos en la Escritura hombres tan relevantes. Por ejemplo, José cuidó el sueño que el Señor le había dado y lo cuidó con garras y dientes. En el foso ahí de la cisterna lo cuidó, en la casa de Potifar lo cuidó, en la cárcel él cuidó el propósito de Dios revelado por medio de un sueño. Daniel cuidó su honra al Señor y dijo, no me voy a contaminar, voy a cuidar mi comunión con el Señor, no me voy a contaminar. David se cuidó, pero en un momento se descuidó y él falló, se equivocó, y después de 22 años de haber permanecido fiel al Señor, terminó cayendo por no cuidar lo que debía de hacer. Saúl tampoco cuidó su llamado y Sansón no cuidó su corazón. Entonces, cuando uno va y créanme que a veces yo estoy ahí, quiero irme para seguir buscando otras cosas. En la Escritura está lleno de imágenes y situaciones de personas que no cuidaron lo que el Señor le dio.
y terminaron. El Señor le dio una palabra a Pedro y le dijo: tú, Pedro, vas a negarme. Y él no cuidó, él pensó más en lo que él podía hacer que la palabra que se le había dado. ¿No era mejor que Pedro dijera: Señor, si te voy a negar y usted sabe que le voy a negar, dígame cómo no hacerlo? No quiero fallarte, pero no la soberbia de decir: yo jamás te voy a negar, yo soy un mero, soy un hombre de verdad. Porque el Señor conoce. A veces es importante que nosotros con humildad, y justamente ahí está la palabra que en un ratito más vamos a tocar, la humildad para reconocer las cosas que debemos cambiar y las cosas que debemos cuidar. A partir de eso comenzamos a hablar sobre un par de puntos y dijimos, por ejemplo, que debemos cuidar de poner por obra toda la palabra que el Señor nos da. Número 2, comenzamos a estudiar el hecho de no olvidarnos del camino por donde el Señor nos trajo, y que el camino nunca fue para destruirnos, sino solamente fue para revelar lo que había en nuestro corazón. Que ese camino difícil que hemos transitado en medio de los desiertos de la vida son también formativos para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. No son las aflicciones que vivimos en Cristo, no son para destrucción, son para formación. Y luego comenzamos a entender la paternidad del Señor y dijimos en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Que es verdad, dice el versículo 12:11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No lo es, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible a los que en ella han sido ejercitada. Y por supuesto entendemos que a veces la disciplina, la corrección, el castigo genera a veces cosas en el corazón, pero cosas en Dios son necesarias. Usted no tiene, y lo enseñaba hace tiempo atrás, un padre que le va a dejar. No es Elí. Elí permitía que los hijos pecaran y él hacía vista gorda. Dios no es así. No es, míreme por favor, Dios no es así. No es así. Que usted no reciba corrección cada día de las cosas malas que hacemos no quiere decir que a Dios se le pasó por alto ese pecado, o que dijo: bueno, todos caen, así que no es así. Así como nada de lo que hacemos para el Señor, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, de la misma manera, nada que hacemos en contra del Señor no tendrá ciertas consecuencias. Por eso hay personas que dicen: bueno, pero yo hice esto malo, qué sé yo, adulteré, miré pornografía, lo que usted quiera, y finalmente no pasó nada. ¿Está ahí, todo ahí? No, sí pasó. Que usted no sea consciente del daño que provoca eso no quiere decir que no esté o no se vivan ciertas consecuencias. Por eso es importante esta palabra: Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso el hombre cosechará. Así que no es como que Dios no lo vio, no lo quiso ver, es un anciano preocupado de todas las cosas. No es así. Es un Padre atento y que está formando nuestra vida, y que muchas de las aflicciones del desierto que vivimos son aflicciones necesarias para nuestra formación. Dios no solamente nos forma por medio de la palabra que nos da, que nos anima, que nos conforta, sino también a veces las aflicciones son parte de la formación de la vida del creyente. Cosas que no sabemos, mire, cosas que golpean nuestro corazón, cosas que de verdad aquí se clavan en lo profundo de nuestra alma, también son parte de la formación de nuestra vida. Nunca dejaremos de ser formados. Nadie se gradúa de hijo. Seremos hijos hasta la eternidad. Por lo tanto, como hijos seremos formados por un padre que le importa la vida de sus hijos. Amén. Entonces los hijos deben ser disciplinados, corregidos e instruidos. Y los desiertos, el hambre, la escasez, el dolor también es parte de la formación o de la instrucción. Luego comenzamos también a hablar acerca de la revelación del Padre y su propósito, diciendo que en la medida que el Padre va revelando su propósito, nosotros vamos conociendo nuestra identidad, y que la falta de identidad es falta de revelación, y que cuando el Padre revela su voluntad y su propósito, entonces nos confiere su identidad para hacer su voluntad. No se puede hacer la voluntad de Dios sin tener la identidad del Padre. No se puede conocer y agradar al Padre sin tener la identidad de hijo. Todo lo que el Señor vino a revelarnos, vino a estar con nosotros más de 3 años con el fin de mostrarnos cómo se debe honrar al Padre, cómo se tiene identidad por causa de la revelación y cómo podemos cumplir su propósito en esta vida.
Por eso, cuando una persona tiene falta de deseo de vivir, es porque tiene falta de identidad de hijo. Todo hijo que recibe identidad del Padre tiene deseo de hacer la voluntad de su Padre, tiene el deseo de negarse a sí mismo, quiere hacer la voluntad al precio que esto sea. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos vino a mostrar el camino al Padre, y revelándonos el camino nos dio identidad, propósito y nos metió en su voluntad. Así que, bueno, luego entonces entramos al punto número 4, donde en el versículo 7 dice que debemos nosotros temerle, honrándole, andando en sus caminos. El camino del Señor siempre será revelado por medio de su palabra, y debo usar lo que Dios me dio para honrarlo a Él. No podemos nosotros descuidarnos de esto. Uno tiene que examinar todo lo que Dios me ha dado, y todo lo que Dios me ha dado debe ser usado ¿para qué? No para deshonrarlo ni para abandonarlo, sino para honrarlo. Debo acercarme con lo que Dios me ha dado y no alejarme con lo que el Señor me dio. O sea, usar lo que Dios me ha dado para honrarlo, no para abandonarlo. Desde allí muchos errores se han cometido. Por ejemplo, personas que han comenzado a prosperar, personas que han comenzado, llegaron sin nada. Yo veo acá personas, y ayer hablaba con un hermano de la iglesia, un líder de nosotros, que cómo el Señor le ha levantado su trabajo, cómo le ha dado una posición, un lugar en un trabajo muy importante. Y él llegó cruzando la frontera con una maletita, y en realidad con muchos temores, pero el Señor le ha prosperado. Y yo debo entender que todo lo que el Señor me da puede ser usado para honrarlo a Él. Cuidado con esto y ponga atención a esto, porque cuando nosotros oímos, y a veces hay palabras que se usan y algunas se mal usan, pero a veces generan algo en el corazón. Por ejemplo, esto mismo, el Señor dice: vas a construir buenas casas, todas las cosas en ti van a aumentar. Si uno podría pensar en eso, Dios no tiene problema con darnos, Dios no tiene problema con abrirte. Es más, yo mismo he orado, y siempre estoy orando en las ofrendas, en los momentos en mi casa. Oro para que a la iglesia le vaya bien, oro para que a usted le vaya mejor, para que su empresa crezca, para que en su trabajo lo reconozca, para que Dios abra una nueva puerta. Todas esas cosas son mis oraciones en favor de usted. Yo no oro para que usted no tenga, le vaya mal, choque, pase necesidades. Nadie oraría así. De hecho, no oramos así. Oramos: Señor, dame un buen trabajo, ábreme una puerta. Así oramos, ¿verdad? Y cuando alguien viene, y a veces me toca orar afuera por vehículos que se compran, hermanos, que ay, pastor, me entregaron la casa, pastor, me ascendieron de trabajo. Y yo digo: gloria a Dios, qué bueno, Padre. Ahora, uno se alegra más cuando esa persona recibe una bendición de Dios en esa área financiera, pero esa bendición no lo aleja de Dios. Si el problema es ese, mire, Dios no tiene problema con darle. Dios no tiene ningún problema. El Señor le dice: te estoy metiendo en una tierra donde no vas a comer el pan con escasez. Te estoy metiendo en una tierra donde tus vacas van a aumentar, donde tu tierra va a ser bendecida. Te estoy metiendo en una tierra donde vas a construir una casa. No estarás en una carpita moviéndote de lado a lado, sino que vas a construir buenas casas donde habite, lo que hemos leído. Dios no tenía problema con eso. Si el problema de Dios era que esa casa que ellos construían lo empezaba a alejar del Dios que le dio hasta el terreno y la fuerza para construir. No tiene problema Dios que a usted le vaya bien, que en su trabajo lo reconozcan por su fidelidad, por su honestidad, por su integridad, por su responsabilidad. Gloria a Dios, porque cada una de las cosas que cada vez que a usted lo levantan en su trabajo, cada vez que a usted le dicen: mire, por ser responsable, por ser buen trabajador, porque vemos cosas en usted, lo vamos a ascender. Eso glorifica a Dios, porque usted dice: el Señor me ha dado la oportunidad de poder ser bendecido porque soy hijo de Dios. Usted puede glorificar a Dios con eso. Claro que sí. El problema no es si usted prospera en su trabajo. El problema es si lo que el Señor le da en su trabajo lo aleja, lo pone orgulloso, lo pone soberbio, le hace creer lo que usted tiene, porque la gente lo comienza a aplaudir y dice: qué buen trabajador, mira la empresa cómo va, mira todas las cosas que tienes prosperan en tu mano, y tú piensas: wow, que soy bueno para esto, soy capaz. Y empiezas a pensar que todo lo que tienes es por las capacidades que Dios te ha dado. Y ahora ya no necesitas orar mucho,
porque en realidad tienes en el banco lo suficiente para pagar. Ahora ya no te desesperas, ya no llegas acá pidiendo la oración, no dices, pueden orar por mí porque estoy pasando una crisis, porque la crisis económica ya se fue. Tienes buena salud, tienes para descansar, tienes para relajarte, tienes todo eso. Y cuando lo que tienes comienza a contaminar tu corazón, entonces te desviaste del camino. Pero si lo que Dios te da te vuelve mucho más cercano, dependiente, humilde, y usas lo que Dios te da para decir, Señor, tengo quizás un buen auto, pero tengo al mejor Dios que me lo ha dado. Tengo quizás un buen trabajo, pero usted me abrió la puerta, y no voy a olvidar que usted la abrió, pero usted dice, yo también la puedo cerrar. Y si usted lo piensa de esta manera, si usted le diera a su hijo alguna cosa, cualquier cosa que lo alejara de usted, ¿qué haría con eso? Si él usara lo que tiene para alejarse de usted, o si él usara lo que tiene para humillar a sus hermanos, ¿qué haría con lo que usted le ha dado? Usted seguramente se lo quitaría, porque un buen padre corregiría lo que ha dado si lo que le ha dado empieza a desviar el corazón de aquel que lo ha recibido. Piense que Dios no tiene problema con darle, pero tampoco tiene problema con quitar, con el fin de que nosotros seamos dependientes, agradecidos y cuidemos lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Un corazón humilde delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios da gracia al humilde, pero el Señor resiste a los soberbios. Que si el Señor le ha dado algo, cualquier cosa, sus hijos, su casa, vea todo lo que el Señor le ha dado. Le ha dado la vida, le ha dado el tiempo, nos ha dado una congregación, hermanos en la fe. Usemos todo lo que el Señor nos ha dado para acercarnos, para agradecerle, para honrarle, para buscarle y para estar postrado a sus pies diciendo, Señor, usted me lo ha dado todo y yo no tendría nada, pero usted me lo ha dado y lo quiero agradecer, y con eso también honrar al Señor, porque cuidar también es honrar. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor. Y si se pone en pie ahora sí, le damos un fuerte aplauso a aquel que nos ha dado todo. Ahora sí, celebra al Señor, puede reconocer todo lo que el Señor le ha dado, lo que Él ha hecho. Vamos, celebramos al Rey. Aleluya. Vamos, celebramos al Rey. Vamos, celebramos al Rey. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Vamos, celebramos al Rey.